Bueno, amados, hoy tengo un asunto que considero de alta relevancia para todos nosotros como hijos de Dios, y es el reino de Dios. Yo creo que ese es uno de los asuntos en donde nosotros tenemos que tener un entendimiento claro. Obviamente, esto abarca demasiado, pero creo que con lo que tratemos hoy va a abrir en cierta manera un aspecto diferente de lo que tenemos entendido por reino de Dios. Sé que muchos tienen unos entendimientos diferentes a otras personas, así que por eso es necesario tratar este asunto, porque el Señor mismo trató acerca de este asunto que es el reino de Dios. Él habló de eso, Él predicó sobre eso, entonces tiene una relevancia en el corazón de Dios que por supuesto nos la quiere impartir a nosotros también, ¿sí? Cuando el Señor Jesús habló aquí, cuando vino y se presentó como hombre, el Señor Jesús tomó tres aspectos en los cuales hizo énfasis, y el primero era presentar al Padre. Él, en todo lo que hacía y en lo que hablaba, él decía: si ustedes me han visto a mí, han visto al Padre. Yo vine a mostrar al Padre, yo vine a hacer la voluntad del Padre. Él todo el tiempo remitía sus pensamientos y su corazón al Padre. También hablaba de la vida. Y la vida, ustedes saben que la vida es Él mismo. La vida no es una cosa, la vida es alguien, y es Jesucristo. Él vino a presentarse como que Él era la vida, ¿sí? Y también habló del reino. Entonces esos tres aspectos son de alta relevancia en la enseñanza y predicación del Señor Jesús, y en lo que Él vino a moverse en esta atmósfera en la que nosotros nos encontramos aquí en la tierra. Bueno, yo escogí unos textos en donde se menciona la palabra reino de Dios, así que vamos leyendo rápidamente. No es para entrar en profundidad, pero sí para que veamos en dónde es que se menciona y bajo qué contexto, ¿no? Así que, a ver, vamos a buscar en Mateo capítulo 3, verso del 1 al 2. Mateo capítulo 3, verso 1 al 2. Aquí Juan el Bautista estaba predicando. Yo tengo una versión que es la Nueva Traducción Viviente. Me gusta muchísimo porque es bastante clara. Cuando lea se van a dar cuenta que quizás va a ser diferente a la versión que usted tenga, pero esta es la Nueva Traducción Viviente. Dice: en esos días Juan el Bautista llegó al desierto de Judea y comenzó a predicar. Su mensaje era el siguiente: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino de los cielos está cerca. Esas eran las dos cosas en las cuales hizo énfasis en este pasaje, y era: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Sigamos con Mateo, ahí mismo, siga y pase una página, Mateo 4, capítulo 4, verso 17. Allí Jesús comenzó su ministerio en Galilea y comenzó hablando también sobre el reino. Ahí en el verso 17 dice: a partir de entonces Jesús comenzó a predicar: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. Aquí prácticamente está diciendo lo mismo que Juan el Bautista mencionó en el texto anterior. Ahora nos vamos para Marcos, el libro de Marcos, capítulo 9, verso 1. Jesús también allí está predicando. Y ahí en Marcos 9:1 dice: Jesús continuó diciendo: les digo la verdad, algunos de los que están aquí ahora no morirán antes de ver el reino de Dios llegar con gran poder. Es interesante porque ahí dice que algunos de los que están allí presentes con Él no morirán antes de ver llegar con gran poder este reino. Es interesante porque ¿qué está queriendo decir? Que aquellas personas no van a morir. Depende del entendimiento que tengamos de qué es el reino. Si dice ahí eso, es porque ¿a qué se referirá? Yo creo que más adelante vamos a entender a qué se refiere. Vamos a seguir. Ahora en Hechos capítulo 1, verso del 1 al 3, Jesús habló por 40 días sobre el reino en esa porción bíblica
nos cuenta acerca de que el Señor Jesús, cuando resucitó, se le presentó a los discípulos y lo que más recalcó en ese tiempo fue acerca del reino de Dios. Vamos a leerlo. Hechos 1, del 1 al 3. Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, cuando dice tratado se refiere libro, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba. Después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Indubitable quiere decir que no se pueden poner en duda. Apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. O sea, el Señor se mostró como resucitado, vivo. Dice ahí que habían pruebas que no se podían poner en duda. Y dice que esos 40 días los utilizó para hablar acerca del reino. Quiere decir que para el Señor Jesús eso es un asunto súper importante. Y quería dejarlo claro con aquellos hombres, ¿sí? Y yo creo que el Señor Jesucristo quiere hoy que por medio de su Espíritu Santo nosotros podamos ver, que nuestros ojos se abran a entender acerca de qué reino está hablando. Porque en este momento ellos estaban escuchando al Señor hablar del reino de los cielos. Un asunto que tiene relevancia hoy día. Tuvo la relevancia en ese tiempo, la tiene hoy también. Así que vamos a seguir leyendo aquí más abajo para comprender verdaderamente a qué se refiere el Señor. Por lo menos nos estamos dando cuenta de que aquí, en los textos que hemos leído, tiene bastante importancia en el corazón de Dios. Bueno, ahora Hechos, capítulo 28, verso 31 dice. Ahí está Pablo, el apóstol, predicando en Roma. Hechos 28, 31. Dice así. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin pedimento. ¡Wow! Estaba predicando el reino de Dios y enseñando acerca de Jesucristo. O sea, él está, así como Jesús cuando estaba aquí, estaba hablando del Padre, mostrándose él como la vida y hablando del reino. Ahora está Pablo hablando del Señor Jesucristo, ¿sí? Que es nuestro Señor, que es en quien tenemos nuestra vida escondida por gracia de Dios, ¿sí? Él predica y habla acerca de Jesucristo y acerca del reino. Es bien interesante. Creo que todos los que enseñamos nos podemos hacer la pregunta, wow, o sea, ¿estoy yo con la brújula correcta? Porque esto era de gran relevancia para el Señor Jesucristo y lo fue para los apóstoles. Bueno, vamos a seguir. El Señor Jesucristo en Mateo 13, no lo vamos a leer porque ahí habla de las parábolas. En todas aquellas parábolas, todo el capítulo 13, del versículo 1 al 52, habla del reino y compara el reino con la cizaña, con la semilla de mostaza, con la levadura. Habla del tesoro escondido, la perla, la red. Dice, porque el reino de los cielos es semejante a una red, a una perla. Y explica. O sea, el Señor Jesús enseñaba acerca de ello. Para él era algo importante en impartir y dar a conocer a los oyentes. Pero miremos en todas estas declaraciones o textos bíblicos, cómo mencionan la palabra reino. Pero ninguna de ellas nos explica en realidad qué es, ¿cierto? No nos explica, no nos muestra cómo es que se ve, ¿sí? En otras palabras, solo las menciona, pero no podemos identificar dónde
es que está ese reino o qué es ese reino, ¿cierto? Eso nos lleva a meditar, a preguntarnos, ¿cierto? ¿Cuáles son sus características? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Cómo puedo yo reconocer ese reino? En realidad, ¿ese reino qué es? Yo creo que nosotros conocemos muchísimos más textos acerca del reino. Por ejemplo, muchas veces hemos dicho, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura, ¿cierto? Muchas veces lo hemos pensado y lo hemos, meditado. Buscad el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Pero es interesante que nosotros conocemos ese texto, pero verdaderamente sabemos qué es buscar ese reino. Creo que lo podemos relacionar con muchas cosas. Creo que lo podemos relacionar con cosas que tenemos que hacer o que vamos a tener que hacer, que tienen que ver con la vida en Dios. Eso puede ser una asimilación, comprometerme, ¿sí? de manera radical a vivir para las cosas de Dios, y entonces relaciono que las cosas de Dios es ir los domingos, es leer la Biblia, es hacer lo que en la Escritura está escrito, ¿sí? Lo podemos relacionar con muchas cosas, ejecutar un ministerio, hacer un servicio aquí, un servicio allá. Hay muchísimas cosas que nosotros podemos tener en la cabeza y en las que relacionamos el reino de Dios con nuestra vida. Pero realmente quiere decir eso cuando dice busquemos el reino de Dios y su justicia y lo demás está añadido. Creo que a veces buscamos más la añadidura, buscamos de lo que tengo necesidad, ¿cierto? Y hasta muchas veces predicamos sobre la necesidad que hay en las personas. Pero dice, primeramente, busquen primeramente, y dentro de ese reino, allí está todo lo que ustedes necesitan. Bueno, también conocemos el texto, por ejemplo, el que no naciere de nuevo no podrá entrar en el reino. O sea, conocemos una serie de textos bíblicos en donde nos habla acerca del reino de Dios. Pero, para usted, ¿qué será el reino de Dios? ¿Pensará usted quizás es un lugar? ¿Será que el reino de Dios es un lugar? ¿Será que el reino de Dios está allá en el cielo? Cuando una persona fallece, he escuchado muchas veces, Señor, recíbela en tu reino. O sea, como que lo relacionamos que el reino es allá, en el cielo. O algo futuro, cuando ya yo muera y se acabe todo esto, voy a llegar a ese reino de Dios, ¿cierto? Mirando un poco acerca de lo que el reino, la palabra reino quiere decir en los textos originales en los que fueron escritos, que fue el hebreo, ¿cierto? Y fue traducido después al griego. Ese término en realidad significa gobierno soberano. Reino quiere decir gobierno. En griego es un término que es difícil de recordar, pero se llama basileia, así es en el original, y traducido lo que eso quiere decir es el gobierno. Entonces, el reino de Dios, que es el basileia tauteo, es un poco difícil ese término, quiere decir el gobierno soberano de Dios. Entonces, si nosotros empezamos a devolver el cassette y a prestar atención a esos textos que nosotros estuvimos leyendo hace un rato, y le quitamos la palabra reino de Dios y le ponemos el gobierno de Dios, creo que ya nos da más sentido, ¿cierto? Porque ya podemos entender que es un gobierno, ¿cierto? Un gobierno es el gobierno está dividido en tres, no que esté dividido, pero en un gobierno hay tres expresiones, y es el que gobierna, ¿cierto? La persona que gobierna o el rey que gobierna, los gobernados, un grupo de gente, y el territorio de gobierno, ¿cierto? Eso es lo que un gobierno, digamos así, tiene y por lo que funciona en sí, ¿sí? Entonces,
nosotros podemos entender ahora que cuando el Señor habló por 40 días a sus discípulos acerca del reino, estaba hablando acerca de su gobierno, acerca de lo que Él quería venir a establecer aquí en la tierra a través de ellos. Por eso ellos fueron llamados, porque dice que el que no naciera de nuevo no puede entrar en ese gobierno de Dios, a poder escuchar al que gobierna, ¿cierto? Entonces ya nos da más sentido. Por ejemplo, cuando mencionamos ahorita, buscar primeramente el reino, es buscar el gobierno de Dios. Yo de manera personal, como hija de Dios, busco el que el Señor gobierne mi vida, ¿sí? Y para que Él gobierne mi vida, debe haber una relación cercana, ¿cierto? Porque ese gobierno tiene unas características. O sea, el Señor cuando gobierna quiere enseñarme unos principios celestiales. Hay una cultura dentro de ese reino, la cual desconozco y solamente Él puede venir y enseñármela, ¿cierto? A medida que nos vamos conociendo con Él, entonces Él va poniendo esos valores, esos principios de Él en mi vida, en mi corazón, en todo lo que rodea mi lugar aquí, mi familia, en mi trabajo, por donde yo me muevo, cuando estoy con mis hermanos en la congregación, ¿sí? Ese gobierno de Dios tiene una riqueza que desconozco. Nosotros somos herederos, tenemos beneficio dentro de ese gobierno de Dios. Hay una administración, Él tiene una misión, o sea, hay muchísimas cosas que acaparan ese gobierno de Dios y en las cuales Él quiere que nosotros podamos conocer y entrar, porque a medida que nosotros nos dejamos gobernar por Él, también vamos a caminar como gente gobernada por un Dios que tiene toda la soberanía, que tiene todo el poder y que tiene la excelencia de la excelencia de la existencia. Así que todo lo excelente, Él quiere ponerlo dentro de nosotros. O sea, por una razón nos llamó y fue para hacernos a la imagen y semejanza de su Hijo. En Romanos, ¿sí? Habla acerca de que fuimos nosotros llamados, ¿sí? Fuimos predestinados para ser formados a la imagen de su Hijo. Entonces, hay un gran propósito en el corazón de Dios. Él nos hizo partícipes de Él porque Él quiere gobernarnos a nosotros para que nosotros también a través de lo que somos entreguemos ese gobierno de Dios, que la gente pueda ver cómo es. ¿Cómo se ve una persona que es gobernada por Dios? ¿Cómo es una persona que vive bajo la voluntad de Dios? Eso es algo visible que este mundo ha de ver. Por eso es lo que Él llama la luz. Somos la luz del mundo porque Él es la luz. Y si esa luz ilumina mi vida, también va a iluminar a través de mí. ¿Sí? Pero en eso está la dependencia y la reverente obediencia que nosotros le debemos al Señor cuando Él quiere trabajar con nosotros y quiere gobernar con nosotros. ¿Sí? Él quiere gobernar nuestro corazón. Es lo que Él vino a hacer, a establecer su gobierno en el corazón del hombre, en el corazón de sus hijos amados. ¿Sí? Esa es una de las razones y motivos por las cuales fuimos llamados. ¿Sí? Dice la palabra que nosotros fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Antes había unas tinieblas en nosotros que gobernaban. Nosotros no lo sabíamos, pero estábamos gobernados por las tinieblas, ¿sí? Y ahora viene el Señor y llama a cada uno, me llama a mí, te llama a ti, pone su Espíritu Santo en nosotros y ahora somos la casa de Dios, somos la morada de Dios. La casa no es un edificio, la casa de Dios somos nosotros, porque Él dice que somos templos de Él, del Espíritu Santo que habita en nosotros. Somos su casa, somos su templo, ¿sí? Y nos ha llamado para hacernos conforme a la imagen de su Hijo. Y para que eso pueda suceder, debe ejecutarse
el gobierno de Dios en nuestra vida. Nosotros tenemos muchísimos privilegios y muchísimas ventajas y bendiciones, si podemos decirlo de esa manera, en el ser gobernados por el Señor. Yo hoy quiero transmitirles a cada uno de ustedes que observemos este asunto del reino de Dios, que ya sabemos que es el gobierno de Dios, ¿cierto? En donde está Cristo, allí se manifiesta el gobierno. Vamos a leer un texto que nos habla más claramente acerca de ello. Dice en Lucas 17, búsquelo rápidamente, Lucas 17, verso 20 y 21. Ahí hay un subtítulo en mi Biblia y dice, ¿cómo llegará el reino? Y dice en el verso 20, un día los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Jesús contestó, no pueden descubrir el reino de Dios por medio de señales visibles. Así que si tú estabas esperando una señal visible del gobierno de Dios, no viene por ahí. Dice, nunca podrán decir, aquí está, ¿cierto? O está allí, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. ¿A qué se refiere el Señor con que el reino de Dios está aquí entre ustedes? Ellos le hacen esa pregunta, el Señor les dice, está entre ustedes, no está ni aquí ni allá, sino que está aquí entre ustedes. Y la respuesta es tan simple como esto, que en donde está Cristo, ahí está su reino. Donde Cristo verdaderamente está, allí hay gobierno. Ahí inmediatamente se empieza a manifestar su reino, ¿sí? Donde está su reino, ese reino es manifestado, es visto de manera visible, ¿cierto? Es más, donde el reino de Dios lo estamos viendo en la vida de las personas, en las familias, Dios es glorificado. Si tú ves una casa, si ves una persona y ves en esa persona la evidencia de la presencia de Dios obrando y transformando, que tú veas que esa persona, wow, pero cada vez la veo más transformada. O sea, que usted vea y que eso provoque un reconocimiento a Dios. Dios es glorificado donde Él gobierna. Ahí nace alabanza. Allí Dios se entrona. Allí Dios es reconocido y obedecido. Allí es honrado. Eso es una consecuencia de ese gobierno. Por eso es tan importante el día de hoy, amado y amada, que permitas ese gobierno en tu vida. En una de las iglesias allí en Apocalipsis, en la Odisea, el Señor le dice, yo estoy a la puerta tocándote. Si tú abres, yo entraré, ¿sí? Déjame gobernar, ¿sí? El Señor no entra de manera brusca. Él está ahí, ¿sí? Contigo, conmigo, y quiere gobernar tu vida, quiere gobernar tu hogar, quiere gobernar allí donde tú estás, en tu trabajo, y quiere que a través de ti haya gobierno en ese lugar, para que hayan manifestaciones de ese reino en ese lugar y para que Cristo sea glorificado, sea reconocido por los hombres, ¿sí? Que puedan decir verdaderamente, el vivir en Cristo es ganancia, porque veo a aquel y aquella transformados, los veo estoy viendo características del Señor Jesús en ellos, o sea, que la gente pueda ver, que nosotros seamos testimonio para ellos, de cómo es que se ve una vida gobernada por el Señor, ¿sí? Entonces, dejemos que el Señor se entrone en todo lo que somos, aún en nuestras necesidades, porque no quiero que ignoren esa parte donde dice, buscad mi reino y lo demás será añadido. No tenemos que predicar realmente de las añadiduras ni de las necesidades que cada uno de nosotros tenemos. Eso se ejecuta cuando el gobierno de Dios gobierna un hogar. Allí no va a faltar lo que Dios considera que debe estar, ¿sí? Nos da un entendimiento de qué es tener y de qué no es tener, qué es necesidad y qué es no tener necesidad, qué es pasar por una prueba y qué es estar sin pruebas. O sea, Él nos
abre un entendimiento para comprender hacia dónde es que vamos, y es a establecer ese reino aquí en la tierra. Él vino para que su gloria y su luz se establezcan en medio de los hombres, y su iglesia es la embajada para ejecutar esa misión, ¿sí? Ese es el propósito por el cual nosotros fuimos trasladados de tinieblas a luz, para que nosotros fuésemos formados a su imagen y semejanza, ¿sí? Y para que la iglesia de Cristo sea esa embajada de ese reino aquí en la tierra, en donde la atmósfera debe ser una atmósfera de gobierno divino, ¿sí? En donde en esa atmósfera se vea que es Dios el que tiene el control, ¿sí? Y que toda expresión en nosotros y esa naturaleza divina que nos ha sido compartida, que se vea en abundancia, en un poder que verdaderamente transforma vidas aquí en esta tierra. Cómo se transforma, como veo yo que mi vida con ese poder transformador se va expresando a sí mismo, vaya sobre otros, y esa luz llegue a todos y haya transformación en el corazón de los hombres. Así que quiero terminar con un texto aquí en Hebreos 12:28 que dice así, Hebreos 12:28. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, óigalo bien, usted y yo hemos recibido un reino que no se conmueve, nada lo puede derribar ni derrocar, un reino inconmovible. Tengamos gratitud y mediante ella, mediante la gratitud, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Entonces, creo que esto nos abre una perspectiva diferente de que nosotros hemos sido llamados para conocerle a Dios, para ser parte de Dios, para que Él sea el que gobierne nuestras vidas. No te propongas a cambiar nada en ti. No te propongas a hacer eso. Ten esa relación con el Señor y Él hará los cambios que tenga que hacer. Él te va a ir dirigiendo, te va diciendo, da este paso aquí, da este paso allá. Y Él mismo va formando su carácter en nosotros, ¿sí? Y a la hora de que se va formando ese carácter en nosotros, vamos cada vez en mayor grado permitiéndole a Él que gobierne nuestras vidas. Y el llamado es ese. Permite que Dios gobierne tu vida. Permite que esa naturaleza de gobierno de Dios se vea a través de ti y que la gente pueda ver lo que es una vida gobernada por Dios. Que la gente pueda reconocer y glorificar a Dios, porque dice, esa es una vida que está gobernada por Dios, ¿sí? Ese es el llamado del día de hoy. Y por último, Romanos 5:17. Romanos capítulo 5:17. Pues si por el pecado de uno solo reinó la muerte, mira que estamos hablando de reinos. Nosotros vivíamos en el reino de las tinieblas sin saberlo, ¿sí? Con uno que también gobernaba en la tiniebla. Dice, por el pecado de uno, ustedes saben quién fue Adán, sí. Dice, por ese pecado, por ese uno que es Adán, reinó la muerte en nosotros, ¿sí? Mucho más reinarán en vida. Tú y yo, mucho más reinaremos ahora en vida. Por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Hemos sido llamados a reinar aquí con Él. El reinado ya empezó. El reinado lo lleva el Rey, que es Jesucristo, y nosotros nos dejamos gobernar por Él y vamos a permitir que Él ponga sus principios en nuestro corazón, la cultura del reino sea en nuestra vida, los valores del reino sean nuestros valores, la visión que ese reino tiene es nuestra visión. Eso es lo que nosotros debemos empezar a conocer y a crecer. Recuerden que en Cristo están escondidas
todas las riquezas de ese reino. Y para que esas riquezas sean reveladas es necesario la comunión, la común unión con el Señor. Ya estamos unidos con el Señor, pero ahora nos debemos relacionar con Él. Ese es el llamado. Déjate gobernar por el Señor. Recibe y aprende los principios que tiene Él en su reino. Esa naturaleza de ese reino que es perfecta y diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados a ver. Vamos caminando hacia esa voluntad en donde para el Señor Jesús fue relevante, ¿sí? Él habló a sus discípulos acerca de su gobierno sobre ellos y su gobierno a través de ellos para aquí en la tierra. Así que, hermano, conéctate, alíñate a este entendimiento que nos lleva aún más a avanzar en el propósito que Dios tuvo en su eterna existencia, no solo en lo que estaba en su voluntad hacer para con el Hijo Jesucristo, sino para con nosotros que estábamos dentro de ese propósito. Dentro de ese propósito había un plan y entre ese plan estábamos nosotros. Somos un pequeño punto en toda la voluntad de ese propósito eterno que está en Jesucristo. De reunir todas las cosas en Él, para que por último Él sea el que gobierne sobre todo y sobre todos. Bueno, amados, yo creo que los dejo por el momento. Ojalá y Dios nos permita poder compartir en otra ocasión. Doy muchísimas gracias a todos aquellos que estuvieron conectados y han bendecido mi vida en oración también. Y pastor, yo la verdad que estoy muy agradecida y sé que el Señor les está llevando. Es el Señor el que les dirige y siempre, siempre dependan de Él. Todo, aún hasta para las más cosas que nosotros consideramos pequeñas o insignificantes, en todo vivamos en una dependencia total y en una comunión 24/7, como se dice, viviendo su presencia, no buscando momentos, sino viviendo su presencia. Bueno, amados, creo que ya es momento de despedir esta transmisión. Sé que están en la bendición del Señor y sé que la palabra de Dios está bendecida. Así que en una próxima, Dios mediante, estaremos nuevamente con ustedes compartiendo de lo que del Señor hemos recibido.